El comedor de la casa de mi padre siempre tuvo aire de tribunal. Una mesa larga de caobas, sillas de respaldo, alto velas, titilando como si fueran focos de un interrogatorio. Esa noche, el aroma a cordero con romero y el brillo de la platería llenaban el aire, pero todo lo que podía saborear era un nudo de ansiedad. Había ido porque Mauricio insistió. Es un asunto de familia, dijo. Familia. Negocios. 2 palabras que hacía tiempo dejaron de encajar juntas. Me senté a mitad de la mesa, lejos del lugar que mi padre solía presidir, lejos del lado derecho de Mauricio, donde ahora se sentaba Damián, como si ya fuera el heredero. Mi hijo se parecía tanto a su padre, mandíbula cuadrada, traje impecable, esa aura de quien cree que el mundo le debe un aplauso. No me miró cuando tomé asiento. Nadie lo hizo. La conversación fluía en tonos fríos y corporativos. Damián actualizó a todos sobre un nuevo contrato. Mauricio alzó su copa por estrategias de crecimiento. Yo apretaba las manos bajo la mesa contando los segundos, hasta que alguien notara mi presencia. Fue Mauricio quien rompió el ritmo con la suavidad de un juez, acomodándose la toga. Antes del postre dijo con voz calmada, casi casual: «Hay un asunto que resolver». Dejó su copa en la mesa, sus ojos fijos en mí. Un silencio pesado se extendió cargado de expectativa. Mi estómago se contrajo. «La junta se reunió esta tarde», continuó Mauricio, «y la decisión fue unánime. Verónica, tu puesto en Empresas Heredia queda terminado efectivo de inmediato». Ahí estaba dicho como si hablara del contrato de un jardinero. Las palabras cortaron no con calor, sino con la precisión de un bisturí helado. Sentí el suelo tambalearse bajo mis pies, aunque no me había movido un centímetro. No esperó mi respuesta. Nunca lo hacía. «Ya cumpliste tu tiempo», añadió, «pero la empresa necesita un liderazgo que aguante la presión». Damián se recostó en su silla con una media sonrisa cruel. «Hay quienes simplemente no dan la talla», dijo mirándome fijamente. «Siempre has sido débil, mamá. Siempre has sido un fracaso. Fracaso». De los labios de mi propio hijo, más filoso que cualquier despido corporativo. Lo miré al hombre que crié, cuyas rodillas raspadas curé, cuyo alquiler pagué cuando su primer trabajo se derrumbó. Su rostro estaba lleno de arrogancia casi triunfal, como si pisotearme le diera altura. Esperé que Mauricio al menos reaccionara, que reprendiera la crueldad. En cambio, deslizó su servilleta sobre la mesa con calma deliberada. «Damián tiene razón», dijo. «Es hora de dejar de fingir que eres algo que no eres». Tomó un sobre manila grueso ya preparado y lo empujó hacia mí por el mantel. «Papeles», dijo sin emoción. «Me voy esta noche». Por un momento no pude respirar. El hombre con quien estuve 3 décadas a través de deudas y escándalos cuando la empresa estuvo al borde del colapso, desmantelaba nuestra vida con la facilidad de quien se afloja la corbata. Una silla chirrió. Mi tenedor se detuvo. Alrededor la familia evitaba mis ojos. Mi madre se ocupó del postre. Nadie alzó una mano. Podría haber gritado. Podría haber suplicado. Eso esperaban. Eso los habría complacido un espectáculo de debilidad. En cambio me recosté con la espalda recta contra la silla tallada. Mi pulso rugía en mis oídos, pero mi voz no se alzó. «Gracias», dije suavemente, no para ellos, sino por la claridad que ese momento me trajo. Mauricio parpadeó, tal vez esperando lágrimas. La sonrisa de Damián titubeó por medio segundo antes de que la ocultara con un sorbo de vino. Empujé mi silla lentamente con cuidado, como si me levantara de una tumba en la que me negaba a yacer. Mi mano rozó el borde de la mesa firme, deliberada. «Les ahorraré el drama», dije. Mi voz era casi un susurro, pero resonó. «No volverán a saber de mí». Nadie me detuvo cuando salí a la noche húmeda de Mérida. Nadie me siguió por las escaleras de mármol hacia el camino mojado por la lluvia. Un trueno retumbó en el cielo lo bastante fuerte como para hacer temblar las ventanas de la casa. Lo recibí con gusto. Al menos la tormenta no fingía amarme.
Cuando llegué a mi coche, mi vestido estaba empapado pegado a mi piel. Agarré el volante, el mundo borroso por el agua y la traición. Atrás la casa brillaba con la luz de las velas, un escenario del que finalmente me había bajado. Encendí el motor y manejé el camino resbaladizo, las luces de la ciudad, difuminadas como acuarelas. Entre las puertas de la finca y el puente hacia las afueras, me di cuenta de que no había mirado atrás ni una vez. La tormenta me engulló por completo y la dejé. La tormenta me persiguió por la carretera, los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia. Cada relámpago iluminaba el interior del coche y en cada destello veía el rostro de Damián arrogante, despectivo, repitiendo las palabras de Mauricio como si fueran un guión ensayado. Esa mirada se quedaría conmigo mucho después de que la tormenta pasara. Pensé en los años que pasé convenciéndome de que criara un hijo sola, aunque Mauricio estuviera presente en cuerpo, valdría la pena. Damián siempre fue inquieto, brillante sí, pero impaciente, descuidado con el dinero, convencido de que las reglas eran para otros. Cuando su primer empleo se desmoronó tras 3 meses, fui yo quien pagó su renta, quien se desveló rehaciendo su currículum, quien llamó en favores para mantenerlo a flote. Me dije que superaría esa arrogancia, que bajo ese desplante había gratitud. Cuando quiso estudiar un posgrado, y Mauricio se negó a pagar, vacié lo que quedaba de mi herencia materna. Transferí la colegiatura antes de que alguien pudiera discutir, convenciéndome de que un título le daría estabilidad, que tal vez entonces me vería no como un apoyo, sino como quien lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. En cambio, aprendió lo fácil que era dejarme cargar el peso. Y esa noche me miró como si yo fuera la carga. El recuerdo dolió más cuando pensé en las empresas de Mauricio. Los primeros años fueron un cementerio de startups fallidas, cada una con folletos brillantes y promesas vacías. Regresaba a casa con contratos que necesitaban mi firma, los ojos encendidos de desesperación, susurrando: solo un poco más, Verónica. Si esto despega, nunca más tendremos que preocuparnos. Hipotequé la casa una vez, luego 2. Vendí joyas que habían estado en mi familia por 3 generaciones. Y cuando los acreedores rondaban, me puse entre él y la ruina negociando acuerdos, ofreciendo pagos parciales, protegiendo su nombre, mientras mi crédito se destrozaba. Aún podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo la noche que confesó que una de sus empresas colapsó tras solo 6 meses. Sirvió un whisky. Evitó mis ojos, murmuró algo sobre condiciones del mercado. Me tragué mi enojo entonces porque creía que el matrimonio era capear tormentas juntos. No me di cuenta de que yo era la única empapada. Esa noche en esa mesa todos esos sacrificios se disolvieron en silencio. Nadie habló por mí, ni mi madre ocupada con el postre, ni los primos que evitaban el contacto visual. 30 años de lealtad, reducidos a una silla vacía y un sobre en un mantel blanco. No fue el despido lo que dolió. Los títulos se pueden revocar. Lo que me vació fue Damián repitiendo la crueldad de su padre. No solo me desechó, heredó el desprecio de Mauricio como si fuera una reliquia. Fracaso. Así me llamó. La palabra golpeaba el parabrisas con cada gota de lluvia. Fracaso a pesar de las noches trabajando 2 empleos mientras él dormía seguro en su cama. Fracaso a pesar de salvar las empresas de Mauricio una y otra vez. Fracaso a pesar de nunca haber abandonado cuando hacerlo habría sido más fácil. Con el volante resbaladizo bajo mis manos, apreté más fuerte, manejando sin un destino claro. La carretera se desdibujaba en sombras y agua, pero mis pensamientos permanecían nítidos. Si querían borrarme de la historia, habían subestimado a la mujer que la mantuvo en pie todos estos años. Cuando la lluvia cedió una extraña claridad, se asentó en mí. El silencio había sido mi escudo en la mesa, pero también podía ser mi arma. No necesitaba gritar para ser escuchada.
Solo necesitaba elegir cuándo hablar y cuándo desaparecer. El letrero de salida hacia la costa apareció bajo la luz de los faros y lo tomé sin dudar, dirigiéndome al único lugar que siempre había sido mío. La tormenta se diluyó al salir de la carretera, pero los limpiaparabrisas aún trazaban arcos frenéticos en el cristal. Mis manos dolían de tanto apretar el volante. Con cada kilómetro el peso de la noche me aplastaba más, como si las voces de esa mesa me hubieran seguido al coche susurrando «fracaso», hasta que se convirtió en un latido en mis oídos. Me detuve cerca de un mirador desierto, de esos que los turistas usan en verano para fotos del horizonte. Esa noche estaba vacío, solo la lluvia, deslizándose por el parabrisas y el leve resplandor de la ciudad detrás. El motor hizo un leve clic al apagar la llave. El silencio dentro del coche más fuerte que la tormenta afuera. En el maletero bajo una manta de lana vieja estaba lo que nadie en ese comedor había visto nunca. Lo llevé al asiento del copiloto, las manos firmes a pesar del temblor que me recorría. El maletín estaba desgastado en los bordes, el cuero agrietado por años de uso, pero la cerradura aún emitía ese clic obstinado al girar el código. La tapa se abrió con un suspiro y el olor a papel viejo me envolvió. Dentro, cuidadosamente ordenados, estaban los fragmentos de una vida que mantuve apartada de ellos. La primera carpeta contenía la escritura de la casa en Playa del Carmen, notariada protegida en un fideicomiso solo, a mi nombre. Debajo papeles de incorporación, firmas que no me ataban a las empresas fallidas de Mauricio, sino a mi propia compañía, una que construí en las sombras, mientras ellos me descartaban como un simple adorno en su mesa. Saqué un pequeño sobre delgado pero pesado. Dentro había una USB etiquetada con mi propia letra desvaída pero legible. Borrador B1, Plus, Docs, Fideicomiso. Contenía el núcleo de todo lo que había construido: diseños, algoritmos, acuerdos, trabajo, que nunca cedía a empresas Heredia, por más que Mauricio insistiera. Mis dedos se detuvieron en el plástico trazando las aristas, como si fueran cuentas de un rosario. Esa noche me miraron como si estuviera vacía una cáscara desechada. Creyeron que quitarme un título borraba mi valor. «Piensan que estoy acabada», murmuré en el silencio, mi voz firme por primera vez en la noche. No tienen idea. Cerré el maletín y lo puse con cuidado en el asiento a mi lado. La tormenta afuera se calmaba en llovizna el trueno, alejándose hacia el horizonte. Un nuevo silencio llenó el coche, no de derrota, sino de decisión. Encendí el motor, los faros iluminando el camino húmedo. La ruta se extendía hacia la costa, hacia la casa que mantuve oculta todos estos años. Cambié de marcha y avancé el maletín seguro a mi lado, cargando la prueba de que estaba lejos de terminar. El puente hacia Playa del Carmen se extendía como una cinta de acero mojado, cada poste de luz, un marcador pálido en la niebla. Mis llantas zumbaban contra el camino resbaladizo, y cuando el último tramo dio paso a la arena y los pastos marinos, sentí un cambio, como si la tormenta me hubiera dejado atrás. El camino de entrada era casi invisible, sin marcar en los mapas, oculto por palmeras crecidas. Reduje la velocidad, ingresé el código y escuché el leve chirrido de la reja al abrirse. El sonido era extrañamente reconfortante, un recordatorio de que algunas puertas aún me obedecían. Al entrar, la casa de playa me recibió tal como la dejé: paredes blancas y lisas, pisos pulidos, ventanales de suelo a techo. Nunca estuvo llena de fotos o adornos. La construí para ser un refugio, no un escaparate. Habían pasado años desde que dormí aquí, pero nada tenía polvo ni deterioro. El aire olía ligeramente a sal, el mar presionando incluso con las puertas selladas. Me quité los zapatos y caminé descalza por el suelo frío, el ritmo de las olas audible bajo el zumbido de las luces. Las ventanas daban al mar oscuro, donde las olas chocaban con la misma furia que yo traía desde Mérida. Violentas, sí, pero constantes, inquebrantables, por su propio ruido.
Me quedé allí mucho tiempo con las palmas contra el cristal, observando cómo el agua llegaba y se retiraba. Mi reflejo me devolvía la mirada más vieja con líneas marcadas, pero no disminuida. Este lugar había sido mío casi una década asegurado tras mi primer éxito silencioso, escondido de la codicia de Mauricio y la arrogancia de Damián. No tenía ni idea de que existía. El pensamiento se asentó en mí como una piedra hundiéndose en aguas tranquilas. Esa noche la casa no era solo un refugio. Era una prueba que todos los años en que me llamaron débil, dependiente, prescindible, estuve construyendo algo separado, intocable. Cerré las persianas y trabé la puerta el sonido final en el silencio. Luego puse el maletín en la mesa del comedor, su peso reclamando el espacio como una declaración. Mañana lo abriría de nuevo, pero esa noche era suficiente saber que aún tenía paredes que eran mías. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano rugir de la marea. Dejé el maletín en la mesa del comedor sin abrir sus bordes de cuero, brillando bajo la luz suave. Dormir parecía imposible, así que me serví un vaso de agua y me senté junto al ventanal, dejando que el ritmo de las olas me calmara. Un golpe seco y deliberado en la puerta me hizo congelarme. Nadie sabía de este lugar. Ni Mauricio, ni Damián, ni siquiera mi madre. Me quedé inmóvil con el corazón acelerado hasta que un segundo golpe llegó acompañado de una voz que no había escuchado en años. «Verónica, soy Sofía. Ábreme». Exhalé con fuerza el alivio cortándome como aire fresco. Abrí la puerta y allí estaba Sofía Larios, mojada por la llovizna, con una bandeja de cartón con 2 cafés y una carpeta ignífuga bajo el brazo. Su cabello era más oscuro ahora, con hebras grises, pero sus ojos no habían cambiado, afilados, directos, firmes. «Te ves fatal», dijo entrando antes de que pudiera responder. «Pero estás de pie. Eso es algo». Casi sonreí. «¿Qué haces aquí?». Puso los cafés en la encimera y se quitó los zapatos. Vi la alerta de seguridad. Cuando desapareces de tus cuentas, se enciende una alarma. Supuse que vendrías aquí. Negué con la cabeza. Nadie debía saber de este lugar. «Por favor», dijo con una mirada irónica. «Fui tu abogada cuando lo compraste. Creíste que lo olvidaría. Eso me silenció». Señalé la mesa donde estaba el maletín aún cerrado. Lo notó al instante, entrecerrando los ojos como confirmando algo que ya sospechaba. «Bien», dijo tocando la carpeta que traía. «Porque traje refuerzos». Nos sentamos frente a frente, el vapor de los cafés elevándose entre nosotras. Sofía deslizó la carpeta hacia mí, sus uñas haciendo un leve clic contra la tapa. Dentro había copias de escrituras de fideicomiso, documentos de incorporación y la cadena de empresas fantasma que construimos hace años. En ese entonces seguí sus consejos sin entender del todo por qué eran necesarias tantas capas. Esa noche su sabiduría era innegable. «No pueden tocar esto», dijo con voz baja pero firme. «Ni la casa, ni la empresa, ni la propiedad intelectual. Todo está estructurado a través de fideicomisos y custodios. Aunque tiraran 5 abogados al caso, no llegarían a nada». Me recosté dejando que sus palabras me envolvieran. «Mauricio cree que me quitó todo». Los ojos de Sofía se suavizaron, pero solo un poco. «Mauricio nunca te vio claramente. Ninguno lo hizo. Siempre fuiste su seguro, Verónica. Pero dejaste de asegurarlos hace mucho». Lo dejé asentarse. Tenía razón. Durante décadas cargué con sus fracasos, reparé sus errores. Sacrifiqué mis propias oportunidades de reconocimiento solo para mantener intacto el nombre de la familia. Y esa noche, cuando creyeron que me habían roto, no sabían que yo había salido de sus deudas años antes. Sofía tomó un sorbo de café observándome con esa mirada de abogada que nunca perdía un destello de duda. La pregunta es, ¿qué quieres ahora? Miré más allá de ella hacia el océano, a través del cristal. Las olas rodaban implacables y seguras, cada una borrando el rastro de la anterior. «Aún no lo sé», admití, «pero sé que no volveré arrastrándome». Ella asintió como si no esperara menos.
Entonces no lo hagas. Quédate en silencio, quédate escondida si eso necesitas. O levántate. De cualquier manera no pueden tocar lo que construiste a menos que tú los dejes. Sus palabras cayeron como un veredicto simple y final. Tomé el café que trajo tibio pero reconfortante y lo sostuve entre las manos. Por primera vez esa noche el temblor en mi pecho se calmó. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el zumbido del refrigerador y el lejano choque del agua contra la arena. Pensé en la voz fría de Mauricio, en la mesa, en la sonrisa de Damián, en el sobre Manila deslizándose por el mantel. Creyeron que no me quedaba nada. Apoyé la palma en el maletín sintiendo su peso. Que piensen que estoy acabada. Dije en voz baja. La mirada de Sofía se agudizó pero no discutió. Solo asintió la comisura de su boca, elevándose como si supiera que ya había decidido. La marea golpeaba con fuerza afuera, un recordatorio constante de que las tormentas pueden esculpir costas, pero nunca borran el mar. Cerré la carpeta y la acerqué a mí, sabiendo que la mañana exigiría el próximo paso. La mañana amaneció gris, la marea arrastrando cintas de espuma por la arena frente a mi ventana. Sofía se había ido antes del amanecer, la carpeta bajo el brazo, prometiendo regresar en 1 o 2 días. Me quedé sola en la casa silenciosa, el café, enfriándose en la encimera, mirando mi teléfono, como si fuera un arma apuntándome. Sabía lo que tenía que hacer. Una por una abrí las aplicaciones que habían consumido más de mi vida de lo que quería admitir. Primero Facebook, miles de fotos que catalogaban décadas de fiestas, cumpleaños, sonrisas forzadas. Mi pulgar dudó más de lo esperado. Una parte de mí renuente a borrar la prueba de que alguna vez pertenecía a algún lugar. Luego presioné eliminar viendo años desvanecerse en segundos. LinkedIn fue el siguiente. Cada actualización cuidadosamente redactada, cada conexión que cultivé, bajo el nombre de Empresas Heredia. Todo desaparecido con unos toques. Twitter siguió luego Instagram. Cada eliminación era como cortar un lazo que me atabas a un barco que ya no quería navegar. El silencio que reemplazó el zumbido constante de notificaciones fue inmediato e inquietante. Los correos fueron más difíciles. Había mensajes amables enterrados allí, colegas antiguos preguntando cómo estaba, amigos enviando actualizaciones familiares. Me forcé a seguir reenviando algunos documentos necesarios a un disco seguro, luego borrando el resto. La bandeja que alguna vez definió mis días quedó reducida a un error de inicio de sesión. Cuando dejé el teléfono mis manos temblaban, no por miedo sino por el peso de la finalidad. No solo estaba borrando rastros para que Mauricio o Damián los encontraran. Estaba borrando la prueba de mi propia pertenencia a un mundo que me dio la espalda. En mi laptop abrí el canal encriptado que Sofía insistió en que mantuviera. Solo 3 nombres estaban allí, los últimos restos de lealtad, en los que confiaba Mariana, que se quedó conmigo noche tras noche, terminando contratos. Teo, mi aliado en las juntas cuando nadie más hablaba. Y Lina, mi amiga más antigua de la universidad. Escribí lentamente con intención. Estoy a salvo. No me busquen. Por favor, confíen en que esto es lo que necesito. Verónica. Presioné enviar antes de que pudiera dudar. El mensaje brilló en la pantalla un momento, luego desapareció sellado tras capas de encriptación. Imaginé a cada uno leyéndolo con el ceño fruncido por la confusión, las manos ansiosas por responder. No podrían. Ese era el punto. El costo me golpeó más fuerte de lo esperado. No fue la traición de Mauricio, ni la crueldad de Damián lo que trajo lágrimas a mis ojos, sino el dolor silencioso de saber que acababa de cerrar la puerta a los pocos que me quisieron sin condiciones. Por su bien tanto como por el mío, la puerta tenía que quedarse cerrada. Me limpié la cara con el dorso de la mano y cerré la laptop, el eco del clic, llenando la habitación. Alrededor la casa permanecía en silencio, paciente, esperando. Había cortado los últimos hilos que me ataban a la vieja vida.
y al estar en el centro de esa sala de paredes de cristal, sentí el silencio cambiar. No derrota, sino una especie de control que no había tocado en años. El teléfono vibró una vez, luego se apagó, y supe que era hora de enfrentar lo que venía después. La casa estaba en calma, pero el silencio ya no me asustaba. Me daba espacio para observar, y eso hice. Incluso sin mis cuentas, aún tenía formas de ver el mundo del que me alejé. Sofía me dejó un portal seguro, una ventana filtrada a las plataformas de que pensé que había abandonado. Una noche, mientras la marea lamía las dunas, lo abrí y vi el espectáculo comenzar. Mauricio fue el primero. Su página era un carrusel de fotos, él del brazo de una mujer más joven, con pómulos afilados y una sonrisa ensayada, ambos enmarcados por luces urbanas y copas de champán. Sus publicaciones destilaban confianza como si hubiera cambiado el pasado por algo más brillante. Un nuevo capítulo, agradecido por una verdadera alianza al fin. Las palabras dolieron menos de lo esperado. No fue su traición lo que quemó eso, lo vi venir hace años, fue la reescritura casual de la historia, como si yo nunca hubiera existido en los capítulos anteriores. Había convertido décadas de sacrificio en una nota al pie borrada, con un movimiento de su pulgar. Luego vino Damián. Sus publicaciones eran más crueles, menos pulidas. Memes sobre madres pegajosas, comentarios sobre saber cuándo rendirse. Uno en particular me atrapó una foto de un castillo de arena, derrumbándose con el pie de foto. Algunos simplemente no están hechos para durar. Los comentarios estaban llenos de emojis, risueños, colegas y conocidos alimentando su actuación. Mi respiración se detuvo, pero no por sorpresa. Fue reconocimiento. Era el hijo de su padre portando la misma arrogancia como una antorcha que no sabía que lo quemaba. Desplacé la pantalla obligándome a leer cada línea, cada intento superficial de pintarme como irrelevante. Cada una era una cuchilla, sí, pero en lugar de abrirme, tallaron algo más duro dentro de mí. El dolor estaba ahí innegable, pero no debilitaba. Afinaba. Cerré la pantalla y dejé que la ventana oscura me reflejara. Más vieja, sí. Gastada, sí. Pero no rota. Durante años absorbí la humillación en silencio, esperando que la paciencia la transformara en respeto. Esa noche entendí que el silencio podía ser más que resistencia. Podía tarafilarse como un arma tan precisa como un bisturí. Querían borrarme, dejarme en las sombras. Bien, me quedaría allí callada, invisible. Pero las sombras tienen una forma de observar, de aprender las grietas que nadie más nota. Cerré la laptop y me recosté en la silla. Su risa resonaba en el mundo digital donde desfilaban, pero no me alcanzaba aquí. Había visto suficiente para saber que el escenario en el que bailaban estaba construido sobre mentiras. Las mentiras eventualmente colapsan, y cuando lo hicieran estaría lista. El océano afuera golpeaba constante contra la orilla y dejé que su ritmo guiara mi respiración. El dolor seguía en mí agudo e implacable, pero ya no se sentía como debilidad. Era combustible acumulándose en silencio esperando su turno. Y cuando la marea cambiara sabría exactamente dónde golpear. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros temblores. Desde la seguridad silenciosa de mi casa de playa, rastreé las ondas como un marinero estudiando el agua antes de una tormenta. Cada titular, cada correo breve que Sofía reenviaba, cada susurro, tenía más peso que cualquier discurso que pudiera haber dado. Mauricio y Damián no perdieron tiempo en presentarse como visionarios. Promocionaron proyectos que yo había desarrollado durante años, iniciativas nacidas de noches desveladas, sobre borradores, prototipos refinados, hasta que mis ojos se nublaban, contratos negociados con la paciencia que solo yo me molesté en mantener. Ahora esos proyectos vestían trajes nuevos y se presentaban como si fueran triunfos originales de padre e hijo. Al principio los inversionistas aplaudieron. Siempre lo hacen cuando el escenario está bien iluminado.
Pero bajo los aplausos vinieron las preguntas, detalles técnicos, plazos, cláusulas escondidas en contratos que Mauricio y Damián ni siquiera notaron. Esa era la belleza de construir en silencio. Yo había escrito esos acuerdos y cada uno tenía 1 o 2 líneas que devolvían todo a mí. Una tarifa de licencia enterrada en la subsección 4. Un requisito de renovación ligado no a empresas heredias, sino a una sociedad holding registrada en mi fideicomiso. Cosas pequeñas, invisibles a menos que supieras dónde buscar, pero inquebrantables una vez activadas. Para cuando Mauricio y Damián intentaron avanzar con su primera propuesta, más allá de la revisión preliminar. Los documentos rebotaron como un cheque sin fondos. Los inversionistas comenzaron a murmurar. ¿Dónde están los datos? ¿Por qué no está firmado esto? ¿Quién tiene la propiedad intelectual? Sofía me envió un mensaje breve una noche. ¡Está funcionando! Caminaron directo a tus cláusulas. Me senté bajo el resplandor de mi laptop, releyendo sus palabras hasta que mi pecho se aflojó por primera vez en semanas. No era triunfo lo que sentía, aún no. Era vindicación. El imperio que construyeron sobre piedra prestada comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso. Damián intentó salvar las apariencias con otra publicación arrogante en línea, alardeando sobre grandes movimientos y liderazgo audaz. Pero incluso los comentarios comenzaron a cambiar. Los socios moderaron sus elogios, preguntas se filtraron en los hilos, 1 o 2 voces, preguntando públicamente lo que muchos debían estar susurrando, en privado. ¿Dónde está tu madre en todo esto? ¿No fue ella quien construyó ese proyecto? No respondí, por supuesto. El silencio era mi moneda ahora. Que discutieran en público mientras yo mantenía mi lugar en las sombras. Mauricio, por otro lado, redobló esfuerzos. Pidió favores, organizó entrevistas brillantes, usó trajes demasiado elegantes para su edad, pero el barniz no podía cubrir las grietas. Sus palabras se volvieron defensivas, frágiles en los bordes. A los inversionistas no les gusta la fragilidad, les gusta la certeza. Y la certeza se filtraba de empresas Heredia, como agua por piedra rota. Cerré los ojos una noche, escuchando la marea golpear constante contra la orilla, y pensé en esa larga mesa en Mérida, donde una vez me senté como un fantasma. Me descartaron como débil, irrelevante, prescindible. Sin embargo, cada paso que daban sin mí los arrastraba más profundo, a un pozo que yo había preparado en silencio. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba enfrentarlos cara a cara. Todo lo que tenía que hacer era esperar y observar cómo los contratos que robaron se convertían en cadenas que los hundían. Y mientras los susurros crecían, ¿dónde están los datos? ¿Quién es el verdadero dueño? Sabía que las grietas apenas comenzaban a mostrarse. La tormenta estaba lejos de terminar. Y la siguiente ola ya se estaba formando. Sofía llegó a la mañana siguiente con una bolsa de laptop al hombro, el cabello aún húmedo por el aire salado. No perdió tiempo con cortesías. Se dejó caer en la silla frente a mí, abrió la tapa y mostró una serie de documentos. «Lo hicieron», dijo tocando la pantalla. Damián impulsó un cambio de marca la semana pasada. Nuevo nombre, nuevo logo. Todo fachada, nada de sustancia. Pero al hacerlo activó la cláusula que enterraste en el acuerdo de licencia. Me acerqué. El lenguaje era mío, cada línea tallada en noches cuando yo era la única despierta, protegiendo lo que sabía que algún día intentarían robar. La redacción era técnica pero simple, cambia el nombre sin notificar al titular de la patente y todos los derechos revierten. No tenían idea. Continuó Sofía, su voz teñida de incredulidad. Pensaron que estaban reclamando propiedad. En realidad te lo devolvieron todo. Una risa baja se me escapó, no planeada, casi amarga. Claro que no leyeron la letra pequeña. Nunca lo hicieron. Ella cliqueó a otra ventana, correos internos reenviados desde una de sus fuentes dentro de la empresa. El hilo era un coro de pánico.
¿Quién autorizó esto? El equipo de sistemas pregunta dónde están las especificaciones. Damián dijo que todo estaba listo. Patricio quiere una llamada de emergencia. Los números no cierran. Otro correo seguía más corto, más frenético. Encuentren a Vero. Se cortaba tiesa a mitad de la frase como si incluso escribir mi nombre se hubiera vuelto una responsabilidad. Me recosté cruzando las manos en la mesa, dejando que la marea de su desesperación me bañara. Durante tanto tiempo, yo había sido la que corría cubriendo huecos, haciendo llamadas frenéticas para salvar lo que ellos rompían. Ahora ellos eran los que se ahogaban en su propia imprudencia. Sofía cerró la laptop con un clic suave. Podrías intervenir ahora. Corregir el registro. Hacerlos arrastrarse si quisieras. Negué con la cabeza. No, querían que me fuera. Que vivan en el silencio que crearon. Su mirada se quedó en mí estudiando la firmeza de mi mandíbula, la quietud que había aprendido a usar como armadura. ¿Estás segura? Lo estoy, dije en voz baja. Que se ahoguen en su propia marea. Las palabras salieron de mi boca como acero, no vengativas sino finales. Mauricio y Damián construyeron su escenario sobre cimientos robados y ahora se derrumbaba bajo sus pies. Todo lo que tenía que hacer era observar firme como el océano, mientras se daban cuenta demasiado tarde de que cada ola los arrastraba más lejos. Afuera las gaviotas gritaban contra el viento y el oleaje marcaba su ritmo constante contra la orilla. Dentro apoyé la palma en el maletín y esperé la tormenta que ya se formaba sobre su imperio. La tormenta fuera de Mérida rugió más fuerte que la que llevaba en el pecho. Sofía me reenvió una grabación de las negociaciones municipales de la ciudad, la misma reunión a la que Damián entró pavoneándose como general conquistador. Me senté en la mesa de cristal de mi casa de Playa El Océano, rodando constante más allá, y presioné reproducir. La voz de Damián llenó la sala demasiado alta, demasiado ansiosa, del tipo que confunde confianza con competencia. Soltaba palabras de moda, innovación y escalabilidad, modernización, pero la sustancia no estaba allí. Cada vez que un oficial municipal preguntaba sobre integración de sistemas, esquivaba. Cuando presionaban sobre plazos, titubeaba. Y cuando un comisionado pidió directamente los datos que respaldaban la propuesta, intentó improvisar. El silencio que siguió fue brutal. Alguien al fondo soltó una risa baja y el sonido cayó como un martillo. Mi hijo, el niño al que acuné en fiebres, el joven cuya colegiatura trabajé hasta el agotamiento para pagar el heredero que Mauricio moldeó con arrogancia, se desmoronaba en tiempo real. Detuve el video a la mitad, incapaz de ver más. Mi reflejo en la pantalla oscura mostró ojos tensos por el dolor. Me dije que esto era justicia, que la arrogancia siempre colapsa bajo su propio peso. Pero otra parte de mí, la madre que curó sus rodillas raspadas y susurró ánimos durante sus debates escolares, dolía. Lo había criado para que creyera en su brillantez, pero tal vez no hice lo suficiente para enseñarle humildad. Yo cargué demasiado a menudo, dejándolo pensar que el éxito siempre llegaría sin costo. Mauricio alimentó esa arrogancia, pero yo la permití. Ahora el mundo le estaba dando la lección que evité. Abrí la laptop de nuevo y me obligué a ver el resto. Los hombros de Damián se encorvaron mientras las preguntas se acumulaban, su sonrisa desvaneciéndose en frustración de labios apretados. Su voz se quebró al insistir que estaba preparado. La risa, no cruel pero despectiva, se extendió por la mesa de oficiales. Habían dejado de verlo como negociador y comenzaron a verlo como un niño. Para cuando terminó la sesión su rostro estaba pálido, su corbata floja, su mirada esquivando todo, menos el frente. La nota de Sofía bajo la grabación era directa. No lo invitarán de nuevo. Está acabado aquí. Cerré la laptop presionando ambas palmas contra la superficie fría. Acabado. La palabra resonó con una agudeza que no esperaba. Pensé en Damián de niño construyendo castillos de arena en Playa del Carmen, decidido a crear torres que llegaran al cielo. Cada ola los derribaba, pero él reía entonces,
recogiendo arena húmeda una y otra vez, seguro de que podía vencer la marea. Ese niño desapareció en algún punto entre escuelas privadas y cenas corporativas, reemplazado por un hombre que pensó que ninguna marea lo tocaría. Y ahora lo había hecho. Las lágrimas amenazaron, pero las tragué. La simpatía era peligrosa. Suavizaba los bordes que necesitaba mantener afilados. Aún así no podía negar el dolor. La justicia nunca es limpia cuando la sangre te une a quienes cae sobre ella. Susurré en la sala vacía. Podrías haber escuchado. Podrías haber aprendido. Pero no lo había hecho y no lo haría aún no. La caída tenía que completarse antes de que la lección se asentara. Caminé hacia la ventana, el océano, extendiéndose infinito, ante mí violento y calmo a la vez. Las olas le enseñarían lo que yo no pude, que la arrogancia no tiene ancla, y cuando la marea cambia, te deja sin aire. Detrás de mí el maletín permanecía cerrado, la prueba de mi supervivencia y mi silencio. Delante sabía que venían más colapsos. Mauricio era el siguiente, y el imperio que construyó sobre mis sacrificios ya se estaba agrietando. Presioné mi mano contra el cristal, estabilizándome contra el rugido del mar. El colapso de Damián era solo el comienzo. El aire nocturno estaba cargado de sal cuando escuché el crujido de llantas en la grava fuera de la reja. No había dado el código a nadie más que a Sofía. Mi pulso se tensó, pero no me moví hacia la puerta hasta que los faros se apagaron y el silencio cayó pesado. Luego vino el sonido de la reja sacudiéndose, seguido de una voz que conocía demasiado bien. «Verónica. Por favor. Mauricio». Me quedé en el vestíbulo, la llave vieja aún en el cajón junto a la puerta. No la había tocado en semanas, pero esa noche verla parecía casi una burla. Lentamente abrí la puerta y salí al porche. Él estaba al otro lado de las rejas de hierro, los hombros encorvados, el cabello desaliñado, las líneas nítidas de su vida elegante, reemplazadas por una derrota andrajosa. Su chaqueta estaba arrugada. Sus zapatos desgastados y aún en la penumbra, podía ver las ojeras bajo sus ojos. El hombre que alguna vez se llevó como rey ahora parecía un mendigo en las puertas del palacio. Me dejaron, dijo con la voz quebrada. Los negocios, los inversionistas. Ella. Todos se fueron. Me apoyé en la baranda con los brazos cruzados. El océano rugía detrás de mí, constante e indiferente. ¿Eso te sorprende? Apretó las rejas los nudillos blancos. Cometí errores. Lo veo ahora. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Casi me reí. El sonido se atoró en mi garganta, amargo y seco. Empezar de nuevo, Mauricio, no solo me dejaste, me enterraste. Frente a nuestro hijo, frente a tu junta, escupiste sobre cada sacrificio que hice por ti. Sus ojos esquivaron vergüenza o evasión, no podía distinguir. Pensé que ella era diferente. Pensé que le importaba. Y ahora pregunté, mi voz más afilada que el viento. Sus hombros cayeron. Ahora veo que solo le importaba el dinero. El nombre. Cuando colapsó ella, colapsó con él. Pero tú siempre sostuviste todo. Te necesito. Ahí estaba crudo y feo. No amor, no arrepentimiento, necesidad. Me acerqué a la reja, mis manos descansando ligeramente en el hierro frío. «Estás hablando con la mujer equivocada», dije suavemente. «Esa mujer, la que cargó tus fracasos, pagó tus deudas y dejó que reescribiera su valor, ya no está. Como tú querías». Las palabras se asentaron entre nosotros, finales como piedra. Él retrocedió, sus labios abriéndose como para discutir, pero no salió nada. Por primera vez Mauricio Heredia no tenía discurso, ninguna mentira pulida para salvar el naufragio. Se quedó mudo, y en su silencio vi la fragilidad infantil que siempre ocultó bajo la arrogancia. «No puedo hacer esto solo», susurró. «Deberías haberlo pensado antes de enseñarle a nuestro hijo a despreciarme», dije, mi voz quebrándose solo en la última palabra. Antes de mirarme a los ojos y decidir que la traición era más fácil que la honestidad, el océano rugió más fuerte llenando la pausa.
Sus manos se deslizaron de las rejas, cayendo inútiles a sus costados. Me giré sin esperar respuesta a las tablas del porche crujiendo bajo mis pasos. Dentro el calor de la casa me envolvió estabilizándome. No miré atrás cuando el motor tosió al encenderse, ni cuando el sonido de su coche se desvaneció por el camino. En la mesa del comedor el maletín esperaba intacto pero poderoso su presencia, recordándome que aún tenía más que enfrentar. El colapso de Damián había comenzado. La súplica de Mauricio había terminado. Y la sala de juntas que creían controlar se desmoronaba más rápido de lo que podían detener. Cerré la puerta contra la noche y caminé hacia la luz. La tormenta estaba lejos de terminar y estaría lista cuando llegara el próximo golpe. Sofía regresó 2 días después, sus brazos cargados con carpetas tan gruesas que parecían romper las bisagras de su maletín. Las dejó caer en la mesa con un golpe que resonó en las paredes de cristal. «Te dije que había grietas», dijo deslizándose en una silla. Resulta que no eran grietas. Son abismos. Tomé la carpeta más cercana y la abrí. Página tras página sangraban corrupción, fondos de caridad desviados a viajes de consultoría, transferencias marcadas como ayuda comunitaria, redirigidas a cuentas personales. Facturas por proyectos inexistentes, contratistas, que eran fantasmas colegiaturas de escuelas privadas disfrazadas de desarrollo empresarial. Cada página llevaba firmas, la de Mauricio garabateada con prisa, la de Damián en bucles arrogantes, la de Patricio pulcra pero fría. Cada línea los ataba a un robo tan audaz que casi se burlaba de la palabra fraude. Pasé a una hoja con el logo de la fundación, uno que ayudé a diseñar hace años cuando aún creía que podíamos usar la riqueza para algo significativo. El documento decía que C2.500.000 se destinaron a Yaurisidera Maperas ayuda por huracanes en Yucatán. Los recibos mostraban suites de lujo en Cancún, servicio de champán y alquiler de yates. Mi garganta se apretó. Robaron en mi nombre, susurré. Cada donación, cada discurso que di, todo fue una fachada. Sofía sostuvo mi mirada sin parpadear. No es descuido, es sistemático. No solo manejaron mal, construyeron un imperio sobre podredumbre. Pasé página tras página, cada una más pesada que la anterior. Durante años creí que la traición era personal, la crueldad de mi esposo, el desprecio de mi hijo. Pero esto era más grande. No solo me traicionaron a mí, traicionaron a cada empleado, cada donador, cada mano que confió en el nombre Heredia. Me recosté presionando las palmas contra mis sienes. ¿Es esto justicia?, pregunté suavemente. ¿O es venganza? Sofía se inclinó hacia adelante, su voz calma pero firme. Es verdad. Y a la verdad no le importa qué nombre le pongas. Sus palabras me atravesaron. Tal vez tenía razón. Tal vez la diferencia ya no importaba. Lo que importaba era que los archivos estaban aquí, innegables, esperando salir a la luz. Cerré la carpeta lentamente, el sonido agudo en la quietud de la sala. Afuera la marea llegaba constante e implacable. Sabía qué había que hacer. Sofía extendió la mano y puso la suya sobre la mía. Una vez que esto salga de nuestras manos, no hay vuelta atrás. Sostuve su mirada firme a pesar de la tormenta en mi pecho. Entonces, asegurémonos de que caiga donde más duela. La casa volvió a caer en silencio, pero esta vez no se sentía como retirada. Se sentía como el momento antes de encender un cerillo. La carpeta no salió de la casa esa noche que Sofía la trajo, pero la decisión sí. A la mañana siguiente, con café fuerte y la luz gris del amanecer, finalizamos el informe. Cada factura falsificada, cada robo disfrazado de filantropía, cada firma fue escaneada, encriptada y empaquetada en un archivo, lo bastante grueso como para ahogar el sistema que los protegió durante décadas. Sofía lo subió a través de un canal seguro en el que confiaba más que en su propio corazón. No firmó con su nombre. Yo tampoco. Fue enviado como anónimo. Me quedé detrás de ella viendo la barra de progreso avanzar lentamente en la pantalla.
Cuando terminó una pequeña notificación, parpadeó. Envío recibido. Sin fanfarria, sin relámpagos, solo silencio. Pero ese silencio pesaba más que un trueno. «Ahora esperamos», dijo Sofía cerrando la laptop. La espera no duró mucho. 3 días después los titulares estallaron. La CNBV inicia investigación sobre mal uso de fondos en la Fundación Heredia. Alegaciones de fraude y mala gestión sacuden empresas Heredia. Informe anónimo expone décadas de abusos escondidos a plena vista. Los leí en la quietud de mi refugio de paredes de cristal, la marea siseando más allá de las dunas. Las palabras no eran mías, pero llevaban mi verdad. Por una vez, no necesitaba hablar. Los documentos hablaban más fuerte que mi voz. Jamás podría. Mauricio y Damián corrieron como ratas en un barco que se hunde. En horas emitieron comunicados desmentidos ensayados en papel brillante. Todas las acusaciones son infundadas. Cooperamos plenamente. Sus palabras apestaban a pánico disfrazado de profesionalismo. Las cadenas de noticias cavaron más hondo. Presentadores leyeron extractos de los archivos que Sofía envió. Aparecieron videos de eventos benéficos donde donadores sin saberlo financiaron viajes en yate. Susurros sobre contratos falsificados comenzaron a filtrarse a la hora estelar. Damián intentó controlar el daño en línea publicando defensas extensas, citando números que no entendía, etiquetando socios que ya habían callado. Sus palabras atrajeron burlas. Cada hilo de comentarios se volvió un campo de batalla que no podía ganar. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está tu madre? No respondí. No rompí mi silencio. Mauricio probó una estrategia diferente. Apareció en una entrevista con su mejor traje azul marino, su expresión contrita pero ensayada. Habló de valores familiares y una tradición de excelencia. Culpó a pies a empleados descontentos, competidores celosos, a cualquiera menos a sí mismo. Pero los reporteros presionaron más. Una periodista leyó en voz alta un recibo de un hotel de lujo en Cancún, listado como ayuda por huracanes. La cámara captó la mandíbula de Mauricio tensarse, sus ojos desviarse. La imagen se volvió viral antes de que saliera del edificio. Sofía me llamó esa noche, su voz teñida de satisfacción tranquila. «Están sangrando. Cada negativa solo hace que la verdad suene más fuerte». Me senté en el porche, las olas capturando la luz de la luna, la carpeta pesada en la mesa a mi lado. «Y nadie sabe que vino de nosotras». «No necesitas saberlo», dijo. «Esa es la belleza». Tenía razón. Durante años quise reconocimiento, validación, incluso vindicación. Esa noche no quería nada de eso. Que mi nombre permaneciera oculto era mi armadura. Mi silencio era mi arma. La verdad no necesitaba mi rostro para cortarlos. Aún así, cuando vi el video de Damián pálido y frenético tropezando en entrevistas, sentí un tirón más profundo. El instinto de madre no desaparece ni siquiera bajo la traición. Su arrogancia se deshacía, su bravata cuidadosamente construida, colapsando bajo el peso de preguntas que no podía responder. Y yo lo había hecho posible. Apreté las manos con fuerza hasta que el dolor ahogó el pensamiento. La justicia y la culpa a menudo visten la misma piel. Pero había elegido mi camino y no retrocedería ahora. La investigación se aceleró. En una semana se emitieron citatorios, congelaron activos, allanaron oficinas. Los titulares gritaban más fuerte que cualquier discurso que pudiera me haber escrito. Escrutinio federal. Amenaza el legado, Heredia. Denunciante silencioso desata ajuste de cuentas corporativo. Cerré la aplicación de noticias tras leer esas líneas, mi reflejo mirándome en la pantalla negra de mi tablet. Mi rostro estaba calmo, pero mi silencio rugía más fuerte que cualquier declaración pública. Sofía me envió un mensaje esa noche. «Ha comenzado. No titubees». Y no lo hice. Me serví una copa de vino, la llevé al porche y observé la marea llegar.
El imperio que me expulsó colapsaba bajo el peso de su propia podredumbre, y todo lo que tuve que hacer fue quedarme callada lo suficiente para dejarlo caer. Mañana, dijo Sofía, la junta misma se fracturaría. Le creí. Las grietas se extendían y nada de lo que construyeron podría resistir. La llamada llegó un lunes por la mañana de esas, donde el aire traía una agudeza que hacía sonar inquietas, incluso a las gaviotas. Casi la dejé ir al buzón de voz, pero el nombre en la pantalla me detuvo. Leonardo Paredes, el abogado de la familia desde siempre. Su voz era grave cuando contesté, desgastada por décadas de limpiar los desastres de los Heredia. Señora Heredia, comenzó. Luego dudó. O debería decir señorita Heredia. Ahora solo Verónica está bien, dije con calma. Carraspeó. He estado revisando algo que necesitas ver. Tiene que ver con tu difunto abuelo Esteban Carvajal. El nombre cayó como una piedra en mi pecho. Esteban había sido el único en esa familia que me miró sin expectativas ni decepciones, solo con claridad. Murió hace años y con él pensé cualquier resto de protección. ¿Qué pasa con él? Leonardo revolvió papeles al otro lado, el sonido de secretos de décadas volviendo a la luz. Cuando Esteban revisó el fideicomiso familiar hace casi 20 años, añadió una cláusula de integridad. Estaba enterrada, camuflada entre actualizaciones rutinarias, distribución de activos, lenguaje fiscal. La Junta, incluyendo a Mauricio Patricio e incluso Damián, cuando alcanzó la mayoría de edad, firmaron sin leer con atención. Siempre asumieron que las ediciones de Esteban eran rutina. Me incliné hacia adelante en mi silla, cada nervio tenso. ¿Qué decía la cláusula? Era extraordinaria, dijo Leonardo, su voz baja. Si el negocio familiar violaba 3 estándares éticos básicos: justicia laboral, transparencia sin fines de lucro e integridad financiera. Las acciones silenciosas en fideicomiso revertirían a un heredero designado. La marea afuera retumbó como si conociera el peso de sus palabras. ¿Y quién era el heredero?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Tú, respondió Leonardo. Tu nombre estaba escrito a mano en la letra de Esteban, inicialado y notariado. La cláusula se activó cuando la investigación de la CNBV se hizo registro público. Legalmente, el control es tuyo. Presioné una mano contra mi pecho, la respiración atrapada entre la incredulidad y el asombro. Él lo vio venir. Esteban era un hombre callado, pero nunca ciego. Debió saber que la podredumbre surgiría tarde o temprano. Te dejó la palanca para jalar cuando lo hiciera. Por un largo momento no pude hablar. Imágenes de mi abuelo llenaron mi mente, sus pasos medidos, su mirada firme. La forma en que una vez me dijo a los 10 años, no tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que durar más que el ruido. Pensé que era solo un consejo para sobrevivir la infancia. Ahora entendía que había sido una estrategia para sobrevivir un imperio. Leonardo, dije finalmente, mi voz más firme de lo que sentía. ¿Qué necesito hacer? Firmar 3 documentos, respondió. La transferencia será silenciosa, limpia, irreversible. Para cuando Mauricio y Damián se den cuenta, será demasiado tarde. Tras colgar, me senté en la mesa de cristal, el océano, extendiéndose infinito detrás de mí. Mis manos temblaban no de miedo, sino por la enormidad de todo. Esteban había visto más lejos que cualquiera de nosotros, y puso el futuro en mis manos cuando nadie más creía que merecía un lugar en la mesa. Sofía llegó más tarde ese día, despeinada por el viento, y sonriendo levemente cuando le conté. Tu abuelo te dio el jaque mate, dijo. Solo tienes que mover la última pieza. Asentí, aunque mi garganta se apretó. No era triunfo lo que sentía, aún no. Era herencia, no de dinero, no de propiedades, sino de responsabilidad. Esteban me había confiado el arma que los desharía, y con las firmas aún secándose, sabía que la sala de juntas que creían suya
Estaba a punto de verme entrar por la puerta. El regreso a Mérida fue extrañamente silencioso. La ciudad aún llevaba su barniz pulido, fachadas históricas, calles empedradas, jardines cuidados. Pero para mí, todo parecía hueco como un escenario tras la partida de los actores. Estacioné a una calle de la torre de vidrio y acero que albergaba Empresas Heredia. Durante años entré en ese edificio bajo su sombra, soportando los desprecios corteses y el silencio cortante en la mesa. Hoy entré con el regalo de Esteban en una carpeta de cuero simple. La recepcionista en el vestíbulo alzó la vista el reconocimiento cruzando su rostro antes de que lo cubriera con neutralidad. «Buenos días, señora Heredia», murmuró. El título era deliberado, respetuoso pero cauto. Debía haber oído los rumores. Todos los habían oído. El viaje en el ascensor se sintió eterno cada piso. Un fantasma de una década dando más de lo que recibí. Cuando las puertas se abrieron en el último nivel, mi pulso estaba firme. Ya había vivido lo peor: humillación, abandono, traición. Lo que esperaba aquí no podía tocarme. Las puertas de la sala de juntas estaban entreabiertas. Dentro el murmullo de voces se detuvo cuando crucé el umbral. La larga mesa de caoba brillaba bajo luces empotradas, cada silla ocupada. Mauricio estaba cerca de la cabecera, su rostro demacrado, su traje un poco demasiado grande, como si el hombre dentro se hubiera encogido. Damián estaba ahí a su lado fingiendo desenvoltura, aunque sus manos temblaban contra su libreta. Caminé por el largo de la mesa sin prisa, mis tacones sonando suavemente contra el piso de madera pulida. Nadie habló, aunque sentía sus ojos pinchándome. En la cabecera me detuve, puse la carpeta cuidadosamente frente a mí y me senté en la silla que una vez dejaron claro no era mía. El silencio pesó. Mauricio carraspeó primero el sonido áspero, en la quietud. Verónica dijo intentando tejer autoridad en mi nombre: «Este no es tu lugar». No respondí. Solo abrí la carpeta y empujé el primer documento hacia adelante. Claudio, el observador legal, sentado cerca del final de la mesa, ajustó sus gafas y levantó el papel. Su expresión no cambió, pero sus palabras llevaban el peso de la finalidad. Por la cláusula de integridad ejecutada por Esteban Carvajal y firmada por todos los accionistas presentes, el control mayoritario de Empresas Heredia revierte inmediatamente al heredero designado. Desde la semana pasada la señora Verónica Heredia es la única accionista controladora. La sala se rompió. Las sillas se movieron. Las voces se alzaron al unísono. El rostro de Mauricio se desangró de color su boca, abriéndose, cerrándose, como buscando palabras que ya no existían. Damián se inclinó hacia adelante, su bravata agrietándose. «Esto es absurdo. Ella no puede... Esto es un error». «¿Verdad, papá?» Pero Mauricio no tenía respuesta. Sus ojos pasaron del documento a mí, y de vuelta como si la pura negación pudiera deshacer la previsión de Esteban. Los demás comenzaron a susurrar: Ángela Ruiz, Federico Tamez, socios menores cuya lealtad siempre se inclinó hacia el poder. Ahora no sabían a dónde mirar. Crucé las manos en la mesa, calma, serena. «No es un error», dije finalmente, mi voz baja pero clara. «Es la culminación de todo lo que eligieron ignorar». Damián golpeó la palma en la mesa desesperado. «¿Crees que esto te hace poderosa? Siempre has sido». No lo dejé terminar. Mi silencio lo hizo por mí. Sostuve su mirada firme e inquebrantable hasta que sus palabras se enredaron y murieron en su garganta. Se recostó los labios apretados, su arrogancia desmoronándose ante algo que no podía intimidar ni descartar. Mauricio intentó de nuevo, más débil esta vez. «Verónica, podemos negociar, encontrar un punto medio. No entiendes la presión que enfrentamos». Me incliné ligeramente hacia adelante lo suficiente para que el peso de mi presencia cerrara la distancia entre nosotros. «Entiendo perfectamente. Construyeron un castillo de podredumbre y creyeron que duraría para siempre. Esteban vio más lejos. Me dio la palanca. Y tú la firmaste con tu propia mano.
El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. Se asentó sobre sus cabezas inclinadas y manos inquietas. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba declarar victoria. Mi silencio era corona suficiente, y en ese silencio cada uno de ellos sintió el cambio. Claudio carraspeó devolviendo la reunión al procedimiento. Los documentos de transferencia están notariados. El control es absoluto. A menos que la señora Heredia delegue ninguna decisión, pasa sin ella. Las palabras cayeron como un martillo. Me senté más derecha cerrando la carpeta con finalidad. Mauricio se hundió en su silla, los ojos vacíos. Damián miró de él a mí como esperando que alguien lo salvara de la marea. Nadie habló. Me levanté lentamente empujando la silla a su lugar. Querían que estuviera callada, dije con calma. Lo estaré. Pero desde este asiento el silencio ya no significará debilidad. Significará poder. Sin otra palabra tomé la carpeta y caminé hacia las puertas. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. El pasillo de mármol resonó con cada paso. El sonido constante inquebrantable. Por primera vez en décadas sentí el suelo firme bajo mis pies. Y al entrar en la luz del corredor, supe que tenía que venir después. La solicitud llegó 2 días después de la sala de juntas. Un mensaje no entregado por abogados ni asistentes, sino deslizado bajo la puerta de mi nueva oficina en Empresas Heredia. La letra era inconfundible e inclinada, audaz, un toque demasiado dramática. Por favor, solo nosotros. Damián. Por un largo rato miré la nota, mis manos aún en los papeles que la cláusula de Esteban me había entregado. Una parte de mí quería romperla por la mitad, descartarla como otro intento de manipulación. Pero otra parte, la que recordaba al niño construyendo castillos de arena en Playa del Carmen pegajoso, con protector solar y risas, no podía. Nos reunimos en una de las salas de conferencias más pequeñas, lejos del escenario pulido de la sala de juntas. Las persianas estaban cerradas, la mesa vacía, salvo por una jarra de agua. Damián ya estaba sentado, la corbata floja, los ojos ensombrecidos de una forma que la arrogancia no podía ocultar. Cuando entré se levantó rápido, luego vaciló como inseguro de si abrazarme o mantenerse atrás. Eligió la distancia. Mamá comenzó la palabra rasposa en su garganta. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo. No sabía, repetí manteniendo la voz. Calma. ¿O no te importó? Retrocedió bajando la mirada. Pensé que papá sabía lo que hacía. Pensé. Se detuvo frotándose la sien. No, no es eso. Pensé que estaba probándome a mí mismo. Que ya no necesitaba que me tomaras de la mano. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Finalmente levantó la vista, los ojos brillantes, con un brillo que nunca se había visto en él. Me equivoqué y me equivoqué. Sobre ti. Sobre todo. Lo veo ahora. Y... lo siento. Las palabras golpearon más profundo de lo esperado. Durante años imaginé que las diría, ensayé. ¿Cómo podría responder? Pero sentada allí viendo a mi hijo tropezar con la forma del remordimiento, no sentí triunfo. Solo el dolor de lo que ya se había perdido. Damián, dije suavemente, las disculpas no reconstruyen la confianza y no borran las elecciones que hiciste en esa sala. Te pusiste del lado de tu padre cuando no tenías que hacerlo. Me llamaste fracaso cuando no hice más que luchar por ti. Sus labios temblaron. Pensé que la fuerza se veía como él. Pensé que la debilidad se veía como tú. Su voz se quebró, pero estaba ciego. Tomé un respiro lento, dejando que las palabras se asentaran. ¿Quieres algo de mí ahora? Tragó con fuerza. No dinero, no poder, solo una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. La herida materna dentro de mí palpitó cruda y sin sanar. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que la marea no lo había arrastrado demasiado lejos. Pero la otra parte, la que Esteban preparó, la forjada en la traición, sabía mejor. No tendrás dinero de mí, dije con firmeza. Ni títulos, ni redes de seguridad.
Lo único que permitiré es respeto, si te lo ganas. No porque seas mi hijo, sino porque elijas actuar como hombre digno de él. Las lágrimas bordeaban sus ojos aunque no las dejó caer. Asintió pequeño roto. Lo intentaré. Me levanté poniendo la mano brevemente en el respaldo de la silla, antes de caminar hacia la puerta. Mi pecho dolía, pero mi espalda permaneció recta. Detrás de mí su voz tembló de nuevo. «¿Mamá?» Me detuve sin girarme. «No te merezco», susurró. Las palabras me siguieron afuera pesadas y incompletas. En el pasillo el aire se sentía más fresco, más firme, como si el edificio mismo hubiera cambiado a mi alrededor. Caminé hacia la luz de mi oficina sabiendo que la próxima confrontación no sería con mi hijo, sino con el hombre que le enseñó la traición en primer lugar. La sala de juntas quedó atrás, las firmas selladas, el cambio de poder completado. Sin embargo, al regresar por el puente hacia Playa del Carmen, nada de eso se sentía como triunfo. Lo que me esperaba no eran aplausos ni titulares, era el susurro de la marea, la única constante que nunca me traicionó. Para cuando llegué a la casa de playa el crepúsculo se hundía bajo el horizonte, pintando el agua en tonos morados y plateados. Llevé una botella de vino al porche, me serví una copa y me acomodé en la silla que miraba el océano infinito. El primer sorbo quemó, luego se suavizó el sabor, anclándome de una manera que nada más había hecho en semanas. Escuché las olas llegar constantes, imperturbables, como si los escándalos y colapsos del mundo no significaran nada. Y tal vez esa era la verdad, los imperios podían subir y caer, pero el mar permanecería borrando huellas tan rápido como se hacían. Dejé que el silencio me envolviera, del tipo que alguna vez se sintió como exilio, pero ahora se sentía como hogar. No era el silencio de ser descartada en una mesa familiar, ni el silencio de la traición cortando un matrimonio. Esto era diferente. Esto era elegido. Susurré al aire cargado de sal las palabras, solo para mí. Este silencio es mío. El peso en mi pecho se aflojó al dejar salir la frase. No era victoria en sus ojos, no venganza servida con espectáculos, sino libertad. Libertad de la necesidad de probar, de defender, de suplicar por un reconocimiento que nunca llegaría. La carpeta de Esteban descansaba dentro en la mesa, el imperio, ahora llevando mi nombre. Pero esa noche no pensé en contratos ni cláusulas. Pensé en el niño que Damián fue una vez, en la niña que yo fui, en la mujer que finalmente me permití ser. La marea subió, luego retrocedió a un ritmo más antiguo que la traición, más antiguo que el legado. Mi copa se vació lentamente, la noche envolviéndose alrededor de la casa como un refugio. Me quedé allí mucho después de que las estrellas aparecieran, escuchando, estabilizándome, dejando que la calma se filtrara en mí. Mañana traería titulares, demandas, tal vez más ajustes de cuentas. Pero esa noche solo tenía el océano. Y en su murmullo infinito encontré la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. La paz no era la ausencia de sonido. Era el poder del silencio cuando finalmente me pertenecía.